Ejerció su actividad en el sector público y en el sector privado. Es docente de Economía en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, en la carrera de Ingeniería, en la Universidad Argentina de la Empresa. Paralelamente desarrolló actividad en el tema de conservación en la Universidad del Museo Social Argentino. Estuvo a cargo del posgrado de Conservación de Soportes de Información y profesor titular de Conservación del Libro, carrera de Bibliotecología. Es miembro de varias instituciones genealógicas, de nuestro Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, es miembro desde el año 2000. También es miembro del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica de Córdoba, del Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta, también del Centro de Genealogía de Entre Ríos. Es miembro también de la Comisión Directiva del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Hoy, Eduardo Oliver nos expondrá los orígenes de don Francisco Antonio Díaz, que fuera dueño de la célebre estancia de Santa Catalina. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Vamos a hablar de la filiación de Francisco Antonio Díaz, de la parte materna y la parte paterna. En la primera parte hablaremos de la parte materna que encontramos en el año 2017 y la segunda parte nos referiremos al padre de Francisco Antonio, que lo encontramos este año. Encontramos en el archivo del arzobispado de Córdoba, analizando expedientes matrimoniales, el expediente de Francisco Antonio de Caravia del año 1761. Lamentablemente no se ve el detalle, pero bueno, les cuento. Los testigos propuestos por el contrayente fueron Manuel del Portillo, Francisco Antonio Díaz, Lorenzo Blanco de Noriega. Los dos primeros expresan que vinieron juntos con Caravia en un mismo navío, pero sin especificar el nombre del navío. Estamos viendo cuándo y cómo llegó Francisco Antonio Díaz, que era un dato que no teníamos. Algunos pensaban que había entrado por el Alto Perú. En la partida de Córdoba. En Córdoba está esta partida. Sí, en el arzobispado. Entonces hay, en la parte que he señalado, el Portillo, que dice que vino en el barco, en el mismo barco que Francisco Antonio Díaz, etc. Los dos primeros dijeron que vinieron con Caravia, en un mismo navío, como dijimos recién. Entonces analizamos el registro de navíos que llegaron al Río de la Plata y encontramos un legajo originado por el naufragio del navío Nuestra Señora del Rosario, Señor San José y las Ánimas, alias Fredericksburg, ocurrido en la costa uruguaya, cerca de medianoche del 31 de enero de 1753. El navío mencionado tenía unas 408 toneladas, fue construido en Dinamarca y el dueño, capitán y maestre era don José Poloni, que había zarpado de Cádiz el 11 de noviembre de 1752 con destino a Buenos Aires, con 316 personas a bordo. Después de haber sufrido un rumbo en la línea de flotación y averías en el timón a raíz de rozar con un bajío rocoso, comenzó a inundarse. Como las bombas no daban abasto y crecía el nivel del agua en la bodega, ante el peligro de hundimiento, decidieron encallar en la playa.
De esa manera se salvó la totalidad de los embarcados y parte de la carga. A partir de entonces, y por deformación del apellido del capitán Poloni, ese lugar de la costa uruguaya comenzó a llamarse Cabo Polonio, tal como se lo designa en la actualidad. En el Archivo General de la Nación, en Uruguay, en los autos originados por el mencionado naufragio, hemos encontrado un documento que hace referencia al detalle de la carga rescatada, que fue remitida en carretas a Montevideo. La transcripción parcial es la siguiente. Esa es la hoja a que voy a hacer referencia, que les voy a leer. Es del 3 de abril de 1753. Dice, previénese, ahí estoy empezando a leer a esa altura, previénese que además de lo referido, ha recibido, estoy hablando del carretero, el que va a transportar esa carga, y dice así: Juan Ventura en la carreta que es picador, Juan Orrego, una caja de ropa de uso de un marinero llamado Esteban Díaz, en un carro de su picador Santiago Salazar. Un baúl con ropa de uso de don Francisco Basterra, y en otro carro, de que es picador Ignacio, una caja con ropa de uso de don Manuel Portillo. Sabemos que Manuel Portillo venía con Francisco Antonio, entonces ahí podemos afirmar que Francisco Antonio llegó en ese barco. El detalle, esto tiene 270 años. ¿Quién podría imaginar que ese baulito iba a tener un significado después de tanto tiempo? Y es sensacional, me parece, para fantasear. Este Portillo entrega eso y nos da un dato que a nosotros nos interesa. Entonces, claro, fuimos a Cabo Polonio para sentir un poco el lugar, creo que es interesante. Y ahí antes había encontrado, y que es recomendable esto, porque vale la pena verlo. Esta es una croquis que hace, bien detallado, un inglés, que llegó mucho antes a esta zona, debe ser 1720 más o menos, que se llamaba Toller. Era un inglés que venía a buscar un lugar para localizar un asiento de esclavos, pero hizo buen relevamiento de costas y además tiene buenas imágenes de fauna y flora. Es muy raro, esto lo pueden encontrar online y creo que el original está en el archivo, en la Biblioteca Nacional en España. Bueno, esta que se llama Punta Sur. ¿Bahía de Castillo dice por ser? Sí, esa es la Bahía de Castillo. Este es el perfil que dibujó Toller y por eso se llama Castillo, la isla de Castillo. Bueno, esto que estoy señalando ahora, ahí, eso se llamaba Punta Sur, pero después se empezó a llamar Cabo Polonio. Esta zona está llena de restingas. Y además se unía por carretas, Cabo Polonio. ¿Cómo? Cabo Polonio se une por carretas hoy en día. Sí, claro, no se puede llegar, claro, exactamente. Les muestro entonces esta foto que saqué desde el faro. Fíjense la cantidad de escollos que hay en la navegación. Acá hay 3 islas, así que si venían en dirección a Montevideo, es probable que haya sido allí el rumbo. Y ahora para ver, porque esta es la bahía que llaman Bahía del Polonio, y acá hay unos restos de un barco de época. Le consulté a una arqueóloga marina que se llama Elkin, y me dijo, no le puedo decir que es de época, sí, ahora que sea el barco te busca, no sé, porque se parte el barco, entonces una parte queda ahí, etc. Bueno, pero esto es lo que tiene que haber visto él, porque son las rutas, ese mensaje no cambió. En cambio, si me voy a la próxima foto, ya veo el tema de la urbanización, entre comillas, de Cabo Polonio. Y estos son los restos que estamos hablando. De todas formas,
fue explorado este fondo y aparentemente hay todavía restos. Se recuperó bastante del barco, pero no mucho más. Un barco no muy grande, muy importante. ¿No? Era un barco grande, sí, pero no sé si tenía 400 no era. 40 metros, pero lo que pasa es que tenía muchas... sí, muchas cubiertas, entonces, pero vendrían bastante apretados todos. Sí. Sí. Hay que leer el libro de Parra, que es muy interesante, pero no quiero ir por las ramas, eso voy a leer. En fin, acá estamos, entonces ya tenemos el dato de entrada, entonces pensamos que en el Archivo General de la Nación, en los protocolos notariales, a partir de la fecha, que ya sabemos cuando llegó, suponiendo que algunos de los náufragos habían efectuado reclamos o solicitado préstamos, encontramos en el registro 2 de 1754 un poder que otorga el 25 de enero de ese año don Lorenzo Blanco de Noriega a don Francisco Antonio Díaz de Mier. Esta es la segunda vez, porque antes se había encontrado en Córdoba. Se pensaron que era un error del escribano. Entonces, el agregado del apellido Mier, en este caso, dice que no fue un error en Córdoba del escribano, sino que era realmente así como se llamaba, o por lo menos así aceptaba que se llamaba. Entonces, la actuación anterior fue el 6 de marzo de 1754, que Francisco Antonio figura también con ese apellido. Fue la primera vez, esta es la segunda, y bueno, ya la cosa cambia. Con esto contestamos a la primera pregunta de cuándo llega y cómo llega. Ahora vamos a empezar a analizar a la madre. La fuente que nos permitió avanzar en la investigación la encontramos en documentación que se encuentra entre el material donado al Archivo General de la Nación por don Carlos Ibarguren, pertenecientes a don Juan Esteban de Anchorena y descendientes. Se trata de 27 voluminosos legajos que corresponden a la sala 7 y están numerados desde el 310 hasta el 336. Abarcan desde el año 1721 hasta 1832. Solo el legajo 310 está refoliado parcialmente a lápiz, pero no se han conservado el orden correlativo de los documentos, salvo los que se encontraban originalmente encuadernados. La mayoría de los papeles de Juan Esteban de Anchorena, fundador de la familia en el Río de la Plata, relacionados con el personaje que nos ocupa, se encuentran en el periodo comprendido desde mediados hasta finales del siglo XVIII. Innumerables cartas, facturas, recibos, apuntes, borradores, todo fue guardado meticulosamente por Anchorena y registrado con prolija y minúscula letra. Copiaba también en algunos casos, con previa autorización, la correspondencia que comerciantes y amigos le pedían que remitiera o recibiera de la península. Gracias a la minuciosidad de Juan Esteban, podemos reconstruir parte de la historia comercial y doméstica de don Francisco Antonio Díaz. Así, por ejemplo, bueno, no lo vamos a tener que leer, se lo presento bastante claro. No importa, por ejemplo, encontramos en el archivo de Anchorena una nota de José Timoteo Garnica desde Sevilla, dirigida a don Francisco Antonio Díaz, de fecha 9 de enero de 1761. Leemos al comienzo: muy señor mío, recibí la muy estimada de vuestra merced del 16 de diciembre de 1759, con el aprecio que todas celebrando su salud de vuestra merced y de la señora parienta CPB, que quiere decir cuyos pies besa, y por cuyo nuevo estado doy a vuestra merced muchas enhorabuenas, deseándole toda felicidad y aumentos como mi amistad le desea,
la que con igual fecha escribió vuestra merced a su amo, don Francisco Antonio de Nuevas, fue a ocasión que ya había muerto. Vamos a seguir comentando este tema de la muerte de Francisco Antonio de Nuevas. La página siguiente de la misma carta hay una nota que dice: encaminé a la montaña la que me incluyó vuestra merced para su madre. Empieza a aparecer, a perfilarse la madre de Francisco Antonio. Dice: conquistando todo evacuado, dice Garnica, no resta más que reiterar a vuestra merced mi fina amistad y ofrecerme a su obediencia como lo ejecuta mi mujer e hijos, y también los 10 huérfanos de su amo, de Nuevas, Francisco Antonio, aquí, de quien recibirá finas expresiones. La última hoja de la carta es la firma. Aclaro que la señora parienta a la que se refiere Garnica, doña María del Carmen Albornoz y Carranza, con quien, como sabemos, se había casado Francisco Antonio en 1758. Resulta interesante señalar que a don Francisco Antonio de Nuevas, Garnica lo nombra como, lo designa como amo de Francisco Antonio. Eso indicaría una posible relación laboral con el mencionado Nuevas, quien había sido superintendente de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, ciudad que fue un polo de atracción laboral para muchos asturianos. Esto en el archivo de los papeles de Anchorena. Encontramos, Anchorena en general creo que no le gustaba usar amanuenses, así que todo lo escribía él con esa letrita minúscula y muy prolija. Y entonces, en el margen de este folio, encontramos una copia de la carta remitida por don Francisco Antonio Díaz a sus hermanos el 16 de noviembre de 1761. Aparecen hermanos de Díaz. En ella indican el destino, Po de Cabrales, y acusan el recibo de las cartas que le enviaron el 26 de enero y el 28 de febrero, donde celebra la salud de su madre. Está perfilando. Sus esposas e hijos. Le recuerda a su hermano Manuel que si está dispuesto a venir a Córdoba, le suplirá lo necesario para el viaje. Les comenta que acaba de llegar su pariente Juan Pérez, a quien tiene en su compañía por el mucho afecto que le profesa. Se despide rogando a Dios que los conserve por muchos años, expresando lo mucho que los extraña. En el mismo legajo, y este me parece que es el documento que tenemos que revisar y considerar y que es sorpresivo, hemos encontrado un recibo de la madre de don Francisco Antonio Díaz. Este documento fundamental consideramos definitivo para el avance en esta investigación, porque después de tantos años de olvido podemos al fin con certeza conocer su nombre. Dice así: digo yo, doña Isabel de Mier, vecina del lugar de Po del Consejo de Cabrales, que recibí de Antonio de Noriega Pérez, vecino de la ciudad de Sevilla, y por mano del señor bachiller don José de la Bárcena Noriega, vecino del lugar de Carreña, 1118 y 4 maravedíes de vellón en oro, y con el 1% al conductor por su conducción hasta dicho lugar, hacen los 75 pesos de a 128 cuartos que me remite de socorro mi hijo don Francisco Díaz de Mier, vecino de la ciudad de Córdoba del Tucumán, provincia de Buenos Aires, y para que conste donde convenga, firmo 2 de un mismo tenor que valen por 1.
Carreña y Julio 8 de 1764, son 1118 reales y 4 maravedíes de vellón. Firmó a su ruego don Clemente de la Bárcena y Noriega. Hay una inscripción al barco arriba izquierdo, esta parte, 75 pesos de 128 cuartos. Creo que más claro es imposible. El único exageró cuando le puso provincia de Buenos Aires. Pero bueno, cosa de aclarar los términos. Nada, un comentario sencillo, cartográfico, para ver dónde está. Vamos a Asturias. Vamos al Consejo de Asturias, que tenía 78, tenían 78 consejos Asturias. Sí. Que era natural de Asturias, está muy bien. Pero si no me especifican, voy a tener que buscar en 78 consejos. Bueno, pues Po es un lugar y una parroquia del Consejo de Cabrales. El Consejo de Cabrales es este que estoy señalando, ahí se ve. Cabrales está limitando al norte con el Consejo de Llanes, y acá ya estamos en el Cantábrico. Al oeste tiene Onís y al este Peñamellera Alta. Voy al Consejo ahora de Cabrales, ustedes ya saben dónde está. Voy a ampliar un poco. Y encontramos acá Po, en el centro, que está entre Arenas y Carreña. Carreña es la capital del Consejo. Y acá por acá pasa el río Bucares. En el sur está los Bulnes y el famoso Naranjo de Bulnes, que es una especie de desafío a los españoles conocido. Tiene 10,28 kilómetros el lugar de Po, es parroquia. En 2011 vivían 167 personas, está a 158 metros sobre el nivel del mar y está a 1,5 kilómetros de Carreña. Vamos a hablar ahora del hermano de Francisco Antonio, que se llamaba Manuel. Francisco Antonio le comunicó a su hermano Manuel que había dado instrucciones a sus contactos en España para facilitarle el viaje para reunirse con él en Córdoba. Después de algunos inconvenientes, Manuel se embarcó en la fragata San José, alias la Sevillana, que zarpó de Cádiz el 31 de octubre de 1774. Hizo arribadas a la costa de Guinea y a la isla de Santa Catalina. Recién el 12 de octubre de 1765, en carta dirigida a don Juan Esteban de Anchorena, don Francisco Antonio Díaz le comunica que el día anterior había llegado su hermano Manuel con felicidad, a Dios gracias. Manuel le ayudó en tareas comerciales a Francisco Antonio. Me he olvidado, me pasé esta foto de Arenas de Cabrales, lo que hemos visto, Po de Cabrales, Carreña, 1,5 kilómetros. Esta es la Sierra de Fuera, hizo la sierra, después estoy en el Consejo de Llanes. Discúlpenme. Muy escarpado, un terreno muy escarpado. Muy escarpado, es una zona ondulada, problemas de comunicación. No ahora, pero en sus tiempos era muy difícil. Una zona bastante problemática. Ahí tienen Po. Que hay Po de Llanes también. Hay otro de Po de Llanes, exactamente, no hay que confundirse. Este es Po de Cabrales. Ahí vivía entonces la madre de Francisco Antonio. Es interesante el vínculo de Díaz de Díaz con las familias que vos nombraste, porque están vinculados con las de Buenos Aires. Bueno, después. Bueno, por ejemplo, en 1700 figura acá él como padrino del bautismo de doña
Juana Isabel Díaz, celebrado el 9 de marzo de 1769, dice: hija del maestre de campo don Francisco Díaz y de doña María del Carmen Albornoz. Manuel permanece en Córdoba hasta 1770, año en que regresa a Asturias. Manuel estaba casado, por eso tenía un límite de tiempo, no podía volver a quedarse mucho tiempo, lo máximo eran 5 años. Bueno, lo hace la fragata Correo Tucumán, que zarpó de Montevideo el 9 de marzo de 1770 con destino al puerto de La Coruña y llega el 11 de junio del mismo año. Ahí tenemos cuando él vuelve, Manuel, construyó una casa en Pú, que es la que están viendo ustedes ahora, que aún se conserva. Está protegida por legislación. Es típica casa rural, de la zona rural, donde tiene una planta baja, después esto que le llaman corredor. Esto se usaba para guardar el ganado, que serían 2 o 3, 4 unidades no más, o menos. Y acá, en el dintel de esta puerta, van a encontrar una inscripción que certifica lo que acabo de decir. Jesús María y José la hizo Manuel Díaz de Mier, año de 1773. Ese es el hermano de Francisco Antonio, uno de los hermanos. Notable que se haya conservado. ¿Eh? Notable que se haya conservado esa inscripción. Sí, y bueno, es un buen soporte de información. Si escribimos sobre la piedra, en general, mucho problema no vamos a tener. Es curioso, porque en 1773, su hermano, Francisco Antonio, el hermano de Manuel, en Publicar Moneda estaba comprando Santa Catarina. Es una coincidencia. Paso a este, que es un documento donde Manuel Díaz de Mier firma con fecha 18 de diciembre de 1787 un escrito en Cabrales en las casas consistoriales como juez, alcalde y primero de los nobles y cosdalgos de esa jurisdicción. Es decir, eso indica mejor, nos permite saber que sus hermanos pertenecían al estamento, al mismo. Tema que probablemente será posible confirmar mediante la ubicación y consulta de los padrones que se realizaban periódicamente. Este es un documento de un pedido que hace un tal Somoano, y fíjese que la firma de Manuel Díaz acá usa el apellido Mier, mientras está en España él firma así. Sin embargo, y la próxima foto, en esta, no sé si se ve bien, ya el original acá, la foto no está muy clara, la firma no incluye, el apellido Mier estando acá en Córdoba. Estaba casado con doña Toribia Suárez, padres entre otros de Tomás Díaz Suárez, quien contrajo su primer matrimonio en Asturias con doña María de la Torre. Al enviudar Tomás, su padre Manuel gestiona el viaje para Córdoba. Entonces Tomás es sobrino, este Tomás que está viniendo, hijo de Manuel, es sobrino carnal de Francisco Antonio. Tomás Díaz Suárez, que así firmaba, sobrino carnal de Francisco Antonio, llegó a Montevideo, se estableció en Córdoba, donde casó con doña María Ignacia Pérez de Guzmán, hija de don Francisco Pérez de Mier, también sobrino de don Francisco Antonio Díaz y de doña Juana de Guzmán, el 17 de septiembre de 1816. Fueron testigos el señor gobernador intendente, don José Javier Díaz Albornoz, y la señora gobernadora, su esposa, doña Tomasa González Arias. En el expediente matrimonial, el contrayente presenta la licencia previa extendida por su primo, el señor gobernador intendente, documento necesario, decían, en razón de ultramarino, que venía de afuera. Don Tomás Díaz Suárez
Murió en Córdoba el 30 de diciembre de 1836 con sucesión. El artículo, porque esto como vieron, comenté que en el 2017 lo encontraron. Al terminar este trabajo habíamos escrito diciendo: con toda la información detallada en esta investigación se han podido descartar las hipótesis planteadas en diferentes publicaciones y se ha avanzado, aunque parcialmente, en el conocimiento de la afiliación de don Francisco Antonio Díaz de Mier, que esperamos se pueda completar próximamente. Entramos ahora, estaba muy optimista en ese momento, yo pensé, digo, si lo van a encontrar o no, y bastante problemático por la poca información que uno podía contar, por dónde le voy a dar la vuelta, pensé que lo encontraría alguien más. Pero bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es el padre. Esta parte voy a leer un poco de un libro que publica Furlong, que se llama Pedro Juan Andreu y su carta a Mateo Andreu, de 1750. Este Andreu era jesuita y le manda una carta larguísima a su hermano, y en una parte esta la escribe desde una estancia de la Concepción, pero de las misiones jesuíticas, a su hermano que estaba residente en Mallorca. Dice: cualquier hombre que venga de España bien criado, y si sabe leer y escribir y contar, hará que acá caudal grande, como no tenga vicios. Aquí todo hombre de caudal es mercader. El que blasona más nobleza está todo el día con la vara de medir en la mano. El que fuera, pues, recién venido, como conozcan que es bien criado, hallará paisanos en Buenos Aires de caudal, que le fiarán 2 o 3 mil pesos en efectos de las tiendas. Viniendo con ellos por estas ciudades de arriba, se gana un 100%, o lo menos 80. El que trae, pues, 2.000 pesos de empleo de Buenos Aires, se lleva de Tucumán a lo menos 1.000 de ganancia, después de buen comido. Y este corresponde bien al mercader que le fió, si corresponde bien, le da adelantado lo que ganó para más género, le fiará 20.000 pesos o todo lo que quisiere, y con esto, en 3 o 4 viajes, ya se hallan ricos los que vinieron sin un cuarto, y ya hayan casamiento con dotes superiores. Escribe el padre Andreu, quien llegará a ser provincial en estos territorios. El padre Andreu llegó a ser provincial acá. Y es uno de los que después firma una planta que deja aprobado y que figura en la historia de Santa Catarina, que se refería a un plano de una modificación, reforma o algo que nunca se encontró, así que nunca se pudo saber el contenido de ese plano. Ese también fue Andreu. Bueno, los préstamos se formalizaban habitualmente ante escribano, donde se especificaba el monto, interés y el plazo de devolución. Cuando se cancelaba la deuda, se dejaba constancia al margen del escrito original. Como no encontramos en los registros de naufragio ni carga, ni depósitos embarcados a su nombre, de Francisco Antonio, analizamos los registros de escribanos de Buenos Aires desde 1753 hasta 1795 de las series que se encuentran online de los mormones, para verificar si Francisco Antonio había seguido la estrategia relatada por el padre Andreu. Vamos a enfocarnos nada más en Buenos Aires, no sabemos lo que pasa en Córdoba. Allí figuran obligaciones contraídas por Francisco Antonio Díaz con diferentes comerciantes porteños. Él venía regularmente desde Córdoba a Buenos Aires. Las fechas de los documentos nos indican sus venidas a Buenos Aires. Para el periodo considerado, el monto total registrado solamente en Buenos Aires ascendió a unos 190.000 pesos. Se sumaron las series y las escribanías, 160.000 pesos, y era una fortuna, que fueron canceladas por Francisco Antonio en tiempo y forma, es decir, él devolvió esos préstamos según consta en los documentos analizados. El capital que declaró con motivo de su casamiento en 1758 fue de 26.308 pesos. Estamos a 4 años de su llegada. La dote recibida de su mujer ascendió a 8.289 pesos y está
reales. Las arras entregadas por el novio, 2.000 pesos. Francisco Antonio Díaz importaba mercaderías de la metrópoli, de Sevilla y de Cádiz. Encontramos, por ejemplo, este es un estado de cuenta. El estado de cuentas, no sé si lo llegan a leer, pero habla los señores don Francisco Díaz de Mier, desde Sevilla. Él aceptaba ese tratamiento con la inclusión del Mier. Y se reconocía siempre. De don Lorenzo Blanco de Noriega, de Juan Esteban de Anchorena. La parte esa que señalé ahí es nada más el asiento, dice, de 75 pesos de 128 cuartos remitidos a doña Isabel de Mier, madre de don Francisco Díaz de Mier, vecina de Pau. Otra vez y que estamos certificando por otro lado. Bueno, en total son 73.048 pesos la factura esta de importaciones, está la división, que no voy a entrar en detalles, pero es un dato interesante. Esto también encontré en el archivo, en los papeles de Anchorena. Es un archivo interesantísimo. La evolución de los montos de operaciones indican una tendencia clara del crecimiento patrimonial de Francisco Antonio Díaz. En 1773 compra la estancia de Santa Catalina, como dijimos, en la suma de 90.717 pesos y 4,5 reales, a pagar en 6 años, 1/3 del total cada 2 años. La Junta Municipal de Temporalidades le otorgó carta de pago por el total de la operación el 30 de octubre de 1790. En nuestra investigación no hemos encontrado ninguna evidencia que permita suponer que él haya venido con una importante fortuna, como se dijo muchas veces. La que alcanzó Francisco Antonio Díaz prueba que su estrategia para el manejo de los negocios fue el resultado de una singular habilidad e inteligencia para detectar oportunidades. Se caracterizó además por su rectitud y estricto cumplimiento de compromisos asumidos, de ejemplar desempeño en los cargos públicos. Su generosidad y su franqueza fueron evidentes. Como anécdota, resulta interesante un recuerdo que Díaz le comenta a Anchorena en una carta de 1789. Está fechada en Santa Catalina y dice así: él se acuerda de un episodio que había transcurrido en la feria de Santiponce, cercana a Sevilla, y dice: me ha hecho usted acordar, le dice a Anchorena, una vez que estuve en ella, habiendo ido a caballo en una burra que daba leche a la patrona, que cuando salí de dicha feria, por el amor al pollino, me arrojó al suelo con mi empleo, que se reducía a nueces y guitarra, cuyo delito me pareció no ser bastante con echarme a un presidio. En fin, como estaba en aquel tiempo sano, vine breve a casa, que no fue poca fortuna, pero la burra, con haber 2 leguas y ser ya de noche, vino primero que yo, de cuyo suceso, como por su recuerdo, me vino a la memoria bastante reído, dice Francisco Antonio. La patrona, bueno, la feria de Santiponce se hacía todos los años, desde tiempo inmemorial, está a unos 11 kilómetros de Sevilla. La patrona a la que se refiere en la carta es la mujer de don Francisco Antonio de Nuevas, que ya lo nombramos, superintendente de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, en sustitución del fallecido Diego Pérez de Baños, su suegro. Tuvieron los 10 hijos, de los cuales se acuerda el tema de los huérfanos, son estos. Y hay después uno sobre Navidades, donde en otra carta Anchorena confirma el año de su nacimiento. Acá él reconoce que en ese año, en septiembre de 1797, la carta dice: pues yo ya al paso,
Yo al paso que las 70 navidades que cumplo pesan, que aumentan los dolores de mi quebrada pierna, etcétera, etcétera. Pero ahí confirma los datos que se sabían de nacimiento en 1727, no 1738, como se dijo en muchas oportunidades. Además, aclaraban, él mismo lo dijo, acá está diciendo que cumplía 70 años en 1797. O sea, que vino como 20 y pico de años. Claro. En enero de, bueno, ahora vamos a hablar de un poder para atestar de Manuel. En enero de este año encontramos en el registro 3 del año 1760 que el escribano don Francisco Javier Conjet, al folio 41 recto, el siguiente registro, que es lo que ustedes están viendo. Acá es, en este costado, la aclaración es Manuel Díaz a favor de don Francisco Díaz y otros, dice así. Aquí comienza. En el nombre de Dios Todopoderoso y con su santa gracia, amén. Sepan cuanto esta carta de poder para atestar viene, como yo, don Manuel Díaz, residente en esta ciudad y de próximo a embarcarme para los reinos de España, vecino del lugar de Po, Principado de Asturias, Consejo de Cabrales, hijo legítimo de don Tomás Díaz, hoy difunto, y de doña Isabel de Mier. Este fue el hallazgo del padre de Francisco Antonio Díaz. Bueno, dice, y de doña Isabel de Mier, quien al presente vive, estando sano y bueno por la misericordia de Dios nuestro Señor y el próximo a seguir dicho viaje, etcétera, etcétera. En una parte, en la hoja siguiente, dice que el poder se lo da a mi hermano Francisco Antonio Díaz de Mier en primer lugar, en segundo lugar a don Miguel Reguera y en tercero a don Andrés de Vélez, capitán del mismo navío. Otorgo que les doy todo mi poder cumplido y bastante para, por derecho se requiere. En la última parte, declara por universidades herederos a María, acá en la parte, María Antonia y Tomás Díaz, mis hijos legítimos, y de mi mujer doña Toribia Suárez. Hay una firma, Manuel Díaz. Este es el otro documento que nos permite aclarar los padres de Francisco Antonio. En el mismo registro y año hemos encontrado además un poder general de don Francisco Antonio Díaz a favor de su hermano Manuel, en primer lugar, y en segundo lugar al bachiller don José de la Bárcena, y otro poder general en primer lugar para su hermano Manuel, y en segundo a don Manuel Villota y don Ignacio Díaz de Sarabia. ¿Sí? Acá, antes nosotros hablamos de él que vuelve, etcétera, que tiene la casa esta, pero este es el segundo trabajo donde aparece él, se nos había escapado en el primero, y encontramos haciendo ese relevamiento de los protocolos de escribanos acá. Y además, como no está por el apellido, sino por el nombre, decía imaginar que ese Manuel, que lo veía, Santa Catalina. Santa Catalina cumplió el año pasado 400 años y desde su inicio jesuítico. Después de la expulsión de la orden en 1767 pasó a ser administrada por la Junta de Temporalidades hasta que en 1773 se decide su venta. Francisco Antonio Díaz en Pública Almoneda la compró, como vimos, ese año y la escrituró en 1774. Construyó 3 de las 4 galerías del patio principal y otras intervenciones y mejoras. El año próximo se cumplirán 250 años de la compra y continúa en poder de sus descendientes.
En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. El año 2000, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otras 4 estancias y la manzana jesuítica de Córdoba. Vamos a ver algunas fotos, toma control, que son raras. Fíjense el entorno rural que se conserva todavía. Este espejo de agua se debe a Punta Tamar, que no se ve en la foto. Acá se ve un poco más. Son el primer patio, segundo patio, tercer patio, le daremos nombres, acá hay uno atrás, lo veremos después. Este es el patio bajo, este es el patio principal y este es el patio de la familia de la Torre, de los de la Torre, digamos. Otra foto tomada del ángulo del patio principal. Este es una construcción que está en el medio del terreno que está circundado por los muros perimetrales. Esta es una foto lateral. Acá en esta parte vivían los jesuitas, que eran, digamos, en promedio 4, no más, para manejar semejante establecimiento. Este es el primer patio, el patio bajo, que tiene la construcción primitiva de los pilares de madera. Este es el patio principal, del que Francisco Antonio construyó 3 lados, y uno es de época. Los anteriores tenían la construcción parecida semejante a la que vimos recién, según figura en los inventarios. Este es el patio de las higueras, el patio de atrás, donde en este lugar está funcionando una sala documental, que es un archivo que no tenía antes Santa Catalina, no de la época cristiana, sino que siempre estuvo antes, pero duda. Esta sala documental se inauguró hace poco para salvaguardar material relativo a la historia de la estancia. Y se creó además un grupo de curaduría especializado en la conservación preventiva del patrimonio, que desarrolla permanente actividad. Este es el interior de la iglesia, el coro atrás, el retablo con Santa Catalina, la imagen de Santa Catalina, el cementerio, y una foto de Santa Catalina. Yo creo que le podemos dar la bienvenida a nuestra memoria a Isabel Tomás. Gracias. ¿Preguntas? Sí, Eduardo, ¿has consultado Castillo y Salmón sobre las familias de la zona o escudo de Cantabria de Montillo? ¿Y has consultado Castillo y Salmón para seguir para arriba? Sí, pero no encontré nada todavía. ¿No? Esto es reciente, esto es de este año, lo del padre. Sí, más o menos es un barrido de la información que tengo de otros días que hay. Porque en realidad, como vieron, no es Días de Mier que se mantiene, sino el hermano Díaz Suárez, por ejemplo, cambia. No es un día de Mier, del lugar de Mier, sino la madre, Francisco Antonio era de Mier y el padre era Díaz. Lamentablemente no ponen qué día se Sí, pero no me quede claro quién fue el padre. el padre es Tomás. El padre es Tomás. Lo dice, lo acabo de leer en el poder que da para atestar a su hermano, donde dice: soy hijo de Isabel de Mier, hijo de patrimonio legítimo, y de Tomás Díaz. Los
podemos confundir con el Tomás Díaz, que es el nieto de Tomás. Por eso es que el hermano le pone ese nombre. Manuel le pone a su hijo. No, como curiosidad, en el naufragio como curiosidad, en el naufragio de Poloni, estaban el padre de Manuel Belgrano y según dicen también el padre de Castelli, de Juan José Castelli. El padre de Castelli estaba allí y era cirujano del barrio. Y Domingo Belgrano también. Yo no tengo ese dato. De todos los pasajeros del barco llegué a fichar más o menos unos 150. Es decir, que figuran en el documento. Hay muchos documentos porque además Poloni era muy pícaro. Es un personaje que atrapa. ¿Qué era? ¿Catalán? Hizo, por ejemplo, ¿Qué era? él era hijo de un italiano, y era el padre era de Cremona. Me acuerdo ese detalle porque el hermano que viene con él sigue a Chile, el hermano de Francisco, sigue a Chile y ahí funda una familia muy importante, llega a ser general. Pero me acuerdo porque El hermano de Francisco Díaz. No, estoy hablando del hermano de Poloni. Y era de Cremona, digo, estaría tocando un Tradivani porque tocaba el violín. Y lo que yo tengo entendido que había contrabando y hubo todo un problema Pero es muy interesante. con la carga. Lo que tengo entendido es que había contrabando y hubo problemas con la carga, parece que había. No está suelto que Sí, bueno, no, claro, él tiene un proceso porque. Perdón, Eduardo. Para que escuche bien. No, que quien quiera hablar. Buena idea. perdón. Así todos escuchamos lo que dice. Ahí está, bueno, gracias. No, primero lo que quería decir es que no tengo documentado que hayan estado Castelli y Belgrano, pero hay varios artículos y lecturas que he visto en internet que hablan bueno, algunos historiadores dicen que Castelli y Belgrano vinieron juntos, otros dicen que no. Pero si hubieran venido juntos y vos lo encontraste a Castelli entre los pasajeros, es probable que haya estado Belgrano también. Sí, perdón. No, yo me estoy refiriendo a Ángel Castelli, el padre. Sí, yo también. Ángel Castelli, italiano, y Domingo Domenico y Angelo Castelli, los padres de los próceres. Cuando llegaron acá se casaron con primas hermanas, por eso Juan José Castelli y Manuel Belgrano eran primos segundos. Pero comentaba también hubo como un tema legal o como complicado ahí porque había un contrabando y Poloni medio como cayó medio. Es cierto, claro, el contrabando, la carga aparentemente la hizo en Canarias. Él sale de Canarias y se encuentra con un inglés, con un barco inglés. Y hay un intercambio muy interesante de paquetes, de productos. Y además, Poloni le roba un pilotín al inglés y el inglés se enfurece. Como venía en el barco ese, venían unos franciscanos. A los franciscanos le dicen que no, que él quería, Poloni, rescatar a ese hereje y hacerlo, bautizarlo en Buenos Aires. Bueno, fue un día a la Merced y le pregunté a Susana Frías, le digo, fíjate a ver con la computadora si figura un tal Poloni. Sí, me dice, acá hay uno. Le digo, ¿qué hace? Es el padrino de bautismo de un inglés. Y efectivamente Poloni lo bautizó. Era muy pillo. Además trajo, ahí encontraron barajas de todos colores. En fin. Además fue un naufragio medio inexplicable porque no hubo tormenta, el tiempo era espléndido, estaba todo perfecto y sin embargo se salvaron todos. Y hay una nota para el que le interese que se puede googlear desde Perfil, en la cual refieren a la historia de Cabo Polonio y cuentan todo esto. Sí. ¿Y Poloni se quedó acá? Bueno, se quedó un tiempo, sí, porque tuvo mucho.
tema, pero después se me pierde Poloni. En un momento desaparece y no lo pude seguir. Pero me encontré muchas historias en el viaje, es muy interesante. Y tenía un plano del barco que había mandado, tiene copa redonda, es construcción danesa, ¿no? Pero no sé dónde yo lo metí, en algún archivo de esta. Pero es atrapante la historia, es muy, muy linda. Para terminar como comentario nomás, por supuesto que el naufragio hasta se decía que fue a propósito en algún comentario he leído, pero suponiendo que haya sido un naufragio en serio, está bien que fue en la orilla, así que fue todo muy raro y no hubo absolutamente ningún herido ni muerto, pero imagínense si se hubieran muerto los padres del hermano de Castelli, bueno, el mismo día, ¿no? Otra sería la historia. Yo no sé si... De todas maneras, lo lógico es que si era Un contrabando. segundo. Pero no te molestes, no, por favor, no. No, lo que digo es que de todas maneras, si era material bultos, como vos decís, Eduardo, que el inglés le dio, lo lógico es que lo desembarquen en Colonia, que era donde había todos los sistemas para preparar. Sí. A lo mejor fue algo fortuito. Sí, puede ser. Pero él había cargado el barco inglés, ahí hubo intercambio, eso sin duda. Sí, porque hay después todo un proceso donde mire qué cantidad de bultos había traído, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Eduardo, en un momento hablaste que había ejercido algún cargo público. ¿En las tomas de razón apareció algo de Díaz? Bueno, cuando yo estoy hablando de que fue alcalde de Mervoto, estoy hablando de Voto, etcétera, el grado de coronel de milicia. Ocupó cargos importantes en Córdoba. Sí, claro. Sí, ahí. Eso es. En Buenos Aires nada. ¿Cómo? En Buenos Aires no. No, en Buenos Aires no. Ese fue a Córdoba y se casó en Córdoba, dejó descendencia en Córdoba. A eso me refiero. Desarrollaste la genealogía de la mujer, de la señora. No, he subido una generación nada más. Y lo interesante va a ser porque hay parientes que sí tienen una genealogía conocida, por ejemplo, de Bulnes, etc. Más arriba, por ejemplo, si hay uno que primos segundo con él, tiene los abuelos hermanos y los bisabuelos, a un bisabuelo a ese nivel común. Entonces va a ser interesante porque cuando se ascienda, espero que sigan buscando, va a tener que encajar en el esquema de el parentesco conocido, ¿no? Con Bulnes. Claro, por ejemplo, un caso. Después hay otro interesante también, es que a Tomás, el que viene acá y se casa en Córdoba, hay un personaje que lo trata, es el tío de, en ese momento, un sacerdote que estaba en Santiago de Compostela, que después llega a ser uno de los últimos grandes inquisidores en España. Y ese tiene también una genealogía conocida, porque después dan una distinción en la orden de Carlos III, entonces hay todo un proceso. Cuando se siga para arriba, eso tiene que encajar también. Es decir, si a ese le dijeron que era el sobrino, uno de los últimos inquisidores, eso también tiene que estar. Eso es interesante también, es una especie de chequeo lateral. Los archivos parroquiales de ahí, Eduardo. Bueno, los archivos, ahí se quemaron los archivos en Cuba, por ejemplo. Y ese es el problema, ese fue el gran problema, que no había documentos. Noriega, ¿no es cierto? ¿Cómo? Voluntad Noriega, el señor Noriega en el barco. De Asturias. Te comento sobre los parentescos que podría haber. En Córdoba, los
con parientes o sabiendo que tenían parientes acá, venían después y con nietos y más, sabiendo que no sería de extrañar que ese Noriega tuviera parentesco con Noriega de acá, si es de Asturias. Sin duda. Siempre venían con alguna referencia. Francisco Antonio es también polo de atracción, tiene muchos por ahí. Su hermano, su sobrino. Sí, vienen, por eso, hay montones. Además, había un parentesco entre ellos, pero nadie se largaba sin tener una referencia, ¿eh? No venían así. Eso es seguro, me parece, por lo menos por lo que he podido ver. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tomás. Yo sumo un comentario en relación a la heráldica, que hay un libro de Selandés Pérez que habla de la heráldica asturiana, y me acuerdo que traen las armas de los Díaz y de los Mier del Consejo de Cabrales. Habrá que ver el entronque, pero recuerdo que había varias piedras armeras de ambas familias en el Consejo, y seguramente serán pueblos de 1 kilómetro o 5 kilómetros de distancia, así que ahí seguramente se puede investigar más. Hay otro problema, porque se podría investigar en los archivos notariales, y lo que pasa es que esa zona también dependió de Llanes y de Caldas de Onís, y habría que buscar a los dos. Y después hubo muchos escribanos que tenían sus documentos en su casa y se firmaron y todo lo demás. Es decir, no es imposible. Por lo menos ahora podemos saber a quién buscar y dónde más o menos buscar. Antes no teníamos idea, no se sabía absolutamente nada. Lo curioso es que esa firma de Francisco Antonio nunca firmó con Mier. En cambio el hermano sí, pero acá no firmaba. Cuando allá sí, vuelve. Y eso hay muchas cosas que se pueden preguntar, muchas cosas interesantes para seguir investigando, me parece. Pero Nuevas es un tema que creo que para seguir les puedo, si 2 minutos les muestro una foto. Me estoy yendo de esta carroza es de una especie de llamadas máscaras, eran fiestas que se hacían cuando había cambio, asumían los reyes. Sí. Esta es una carroza de 8 que organizó la fábrica de tabacos de Sevilla. Ya vieron la relación que había con Francisco de Nuevas. La mujer de Francisco de Nuevas era hija de un Pérez de Baños, de la Orden de Santiago. ¿Qué relación tuvo ahí? ¿Habrá estado en esta fiesta de 1746? No me acuerdo. Esto lo encontré esta semana, así que en el Museo de Bellas Artes de Sevilla están esos cuadros, vale la pena que los vean. Y pueden fantasear sobre las actividades. Ahí hay que investigar qué hizo Francisco Antonio. ¿Cuándo llegó a Sevilla? ¿Él ya pensaba venir a América o lo decidió ahí? En fin, hay muchos temas. Discúlpeme, me excedí con esta carroza, pero síganla, que es muy interesante y puede ser divertido. Eduardo, felicitaciones. Muchas gracias.